La hora del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj. Estás escuchando La Hora del Miedo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de La Hora del Miedo. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K, la Maestra K y la producción de Mauricio Mendoza. En locución me presento, yo soy la Maestra Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Hoy, y como todos los martes, tenemos otra interesante historia y llena de misterio. Y para esto le damos la bienvenida al inigualable maestro e historiador Rob Gray. Bienvenido maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien Lunita, muchas gracias. Los invitamos a compartir este episodio más para que lleguemos a más hogares, a colocarse sus audífonos o si lo están escuchando en familia, conectar la bocina, se relajen para entrar en este viaje estremecedor. Así es, y pues antes de comenzar, al igual que el maestro, quiero pedirles que nos ayuden a compartir el programa para que lleguemos a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas mágicos y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como El Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de Criaturas Nocturnas. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, que se titula Las monjas de Tijuana. Adelante, maestro. Muchas gracias, Lunita. Así es. Nos encontramos que un día en el mes de mayo del año 2019, las noticias de la ciudad de Tijuana, en Baja California, México, resonó algo muy peculiar. Una monja, según los habitantes del lugar o los testigos, dejó 2 maletas en la entrada del ayuntamiento de Tijuana. Cuando los policías se movilizaron creyendo que había explosivos en su interior, encontraron algo aún más tétrico. Eran restos humanos, de lo que parecía la mayoría eran niños. Así que investigando un poco, encontré algo interesante. En la colonia Guaycura, en Tijuana, en el estado, está bajo temor de unos seres que no se conocían hasta que alguien se atrevió a contar su historia, sin importar lo que lo creyeran o no. Todo empezó cuando un chico había terminado sus estudios para hacer la primera comunión. Su hermano, 3 años mayor que él, no lo había hecho, siempre se rehusó y no le quiso decir a su madre por qué. Así que el hijo menor la iba a hacer, se le hizo a la mamá como una pequeña obsesión. Las primeras veces que él fue al catecismo, ella estaba tan emocionada que siempre lo fue a dejar a tomar clases junto con su hermana más pequeña de apenas 3 años. En ese entonces, después de unos meses, la niña empezaba a llorar antes de llegar. Las primeras veces que él fue al catecismo, porque decía que le daban miedo unas señoras de negro. En esta zona había una calle que estaba muy empinadísima y por eso era muy complicado llegar a ella. Ellos pensaron que se refería a las monjas de un lado de la iglesia, así que muy a su pesar, la mamá tenía que dejarlo ir solo junto con un vecino, así que todos los domingos ellos dos siempre irían juntos. Pero en esos días él sentía que algo iba mal. En ese entonces no había tanta gente como hoy en día en aquella colonia, pero esos recorridos era algo extraño en lo que parecía ser una colonia desierta. En ocasiones salían tarde de la iglesia, pero un día salieron tan tarde, no lo suficiente, pero ya estaba oscureciendo y decidieron no ir por la calle principal, sino por una que era un poco más desierta, pero más rápida para llegar a su hogar. Pasaron por la escuela primaria que estaba al lado de la iglesia, pero un sonido les llamó la atención.
Al escuchar algo en una escuela a esas horas y en domingo era bastante inusual, y el chico empezó a correr, pero su vecino no. Él estaba trepado a la cerca, muy cerca de la entrada. Cuando él regresó, muy lento, preguntó qué hacía entre murmullos, y el vecino le contestó de la misma manera, que se callara, que si no, los vería. Entonces, él la vio, dentro de un salón de clases, a unos 3 metros, cerca de la escuela, de la entrada, y apenas iluminado por la luz de la calle, una figura de una monja mirando hacia afuera. Era inmóvil, macabra. Entonces, el chico comenzó a correr de nuevo, lo más que podía, un pequeño regordete niño, pero a toda velocidad. Ahora él sintió que su vecino iba corriendo a su derecha, pero una cuadra más abajo quiso preguntarle a su vecino qué era lo que había visto. Se dio cuenta que no era su vecino lo que estaba corriendo junto a él. Era un niño de ropas extrañas para él. Era rubio y no dejaba de sonreírle. Él empezó a correr más rápido, dio vuelta más adelante, aunque eso lo alejaría más de la ruta hacia su casa. Pero aquel niño era más rápido, que sin cansancio notorio y riéndose muy extraño de él, lo siguió acompañando a la misma velocidad. Cuando llegó a la calle principal, lo perdió de vista. Así que muy agotado, descansó un poco, y escondido, pero corriendo de lámpara en lámpara para que la oscuridad de la noche no fuera tan lúgubre, llegó a acercarse a su casa, casi sin ser visto. Pero a una cuadra de su casa vio a su mamá y a su hermanita, muy preocupados evidentemente porque ya era bastante tarde, y él aún no llegaba. Cuando lo vio, lo empezó a regañar por la preocupación del tiempo, así que lo mandó a la iglesia de regreso a buscar a su hermano mayor. Esto le dio un escalofrío intenso. Al intentar explicar lo que había sucedido, no podría, pero él no quería regresar. La madre no le creyó, y él llorando regresó a buscar a su hermanito. Pero a mitad del camino, un grito lo puso en alerta. En la oscuridad, 2 figuras venían corriendo de la parte de arriba. Él quería correr, pero el miedo lo impidió moverse. Cuando las figuras estaban más cerca de él, uno lo tomó de los brazos y el otro pasó de largo corriendo. El que lo tomó de los brazos era el hermano mayor, pero sin duda sabía que algo más venía detrás de ellos. Así que a jalones se lo llevó. Los 3 entraron directo a su casa, ya que la casa del vecino estaba un poco más lejos y él ya no tenía fuerzas para seguir corriendo. Pero cuando notaron detalladamente, el horror fue más grande. El vecino tenía sangre en la cara. La mamá les ordenó que llamaran al papá del vecino. El niño no dejaba de llorar. Mientras le limpiaban la cara, más era el horror en aquellos niños, porque a él se le notaba como si le explotara un cohete en la cara. Cada que le limpiaban la sangre, caían tiras de carne de su rostro. El padre del vecino no estaba. Él no respondió, pero otro de los vecinos se lo llevó al hospital más cercano a que lo atendieran. La mamá de los 2 niños no dejó de preguntar que qué había pasado, pero el menor no sabía nada y el mayor decía que así lo había encontrado en la calle. Ya por el susto, la madre no les insistió más. Cenaron ligeramente y se fueron a dormir. Pero el mayor sabía, solo que no quería decirle a su madre. Cuando lo mandaron a buscar, él subió por la calle principal corriendo. A la mitad del camino, entre su casa y la iglesia, él escuchó que algo pasó arriba de él, como si estuviera volando. Al voltear hacia arriba, él no vio nada, siguió caminando y avanzando, pero cuando dio unos cuantos pasos, la voz de un niño le habló a las espaldas. Él le dijo que por aquí estaba. Cuando se dio cuenta de quién se refería, se dio cuenta que era aquel niño rubio, ese que estaba con una familia gitana. Lo que vio salir de la calle fue un bulto negro que se movía sobre algo o sobre alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y se lanzó pensando que eso haría que se alejara.
Él creía que el que estaba ahí era su hermano menor, el que estaba siendo atacado de alguna forma. La figura extraña, pero humana sin duda, lo haría sentir un poco menos lúgubre. Le lanzó una segunda piedra lo suficientemente grande para que esa cosa chillara y se fuera al otro extremo de la calle. Dio unos saltos enormes. Aquel hermano mayor vio un niño ensangrentado. Cuando llegó, se dio cuenta que era el vecino y le preguntó por su hermano. Aquel niño le dijo que había corrido por la calle principal, que él sí había escapado. Cuando aquel vecino, tirado en el piso, vio hacia la espalda del hermano mayor, se levantó y con una velocidad increíble salió corriendo. Cuando el hermano mayor volteó, se dio cuenta que un grupo de 4 monjas en fila caminaba hacia él, de una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas enfrente como si estuvieran rezando. Esas monjas, daban unos pasos muy cortitos, pero con una velocidad muy grande. Así que aquel niño salió corriendo y fue cuando encontró a su hermano caminando hacia atrás. Lo agarró y lo jaló y ya sabemos el resto de la historia. Así que sabía que su mamá no les iba a creer, pero le comentó a su hermano que él ya las había visto antes, que se visten como monjas y que a veces se acercan a la iglesia, pero solo a su alrededor. Se le quedan viendo otros niños y él le preguntó que si sabía por qué. Él no había realizado su primera comunión. Su hermano le preguntó, porque fue en forma de pregunta, que si era porque él no creía en Dios. Él le contestó que no, que realmente fue por aquellas monjas y que tenía algo más que decir sobre ellas, Luna. Es una historia muy interesante la que nos comenta esta noche. Tengo que agregar a todas las personas que nos escuchan que esta es una historia verídica y pues ustedes mismos pueden buscar información. Ahora bien, usted nos comenta que estas monjas o estos personajes vestidos de monja se robaban a los niños. Me hace pensar en la historia de, pues vaya, las brujas que robaban niños precisamente para alimentarse de ellos. ¿Tiene esto alguna relación con la historia, maestra? Podría ser que sí, ya que esta historia, o al menos la persona que la cuenta que la vivió a principios de los años 90. Cuando yo leí aquellas noticias sobre las monjas que habían dejado una maleta, fue en el año 2019. Estamos hablando que son muchos años de diferencia, desde el principio del 1990 hasta el 2019. No podrían ser las mismas, a menos que sea algo que se esté alimentando de aquellos niños que desaparecen o que aparecen muertos en una manera muy extraña, Luna. ¿Quiere decir que entonces en la maleta se encontraban restos humanos y de niños? Así es, y bastantes restos humanos, Luna. Bien. Me llama la atención el hecho de que las fechas, o sea, estamos hablando del principio de los 90, comenta, hasta 2017, creo que nos dijo. Sí, son bastantes años en los que se pueden estar alimentando. Tengo entendido de un personaje, Baba Yaga, me parece que se llama, que era una de estas brujas que se alimentaba precisamente de la esencia de los niños para poder seguir teniendo ya sea forma física o bien teniendo fuerza. No sé si tenga algo de relación con este tipo de historias. Las historias rusas de Baba Yaga cuentan dos cosas. Una, que Baba Yaga era una gran bruja que vivía en Rusia y que tenía su propio pueblo, incluso que nadie se atrevía a ir a él a menos que necesitaran un favor. La segunda es que Baba Yaga pertenece a lo que es los vampiros, que Baba Yaga es una vampira que pertenece a un clan de hechiceros y brujos bastante poderosos. Así que podría ser que estas monjas o estos seres vestidos de monja sean algo similar, Luna.
estamos hablando que estas monjas absorberían la energía vital como lo hacen los vampiros energéticos. Así es. Es probable que por eso la historia tiene muchos años de diferencia, Luna. Pues bien, algo para pensar. Ahora bien, usted nos comenta que estos sucesos solamente se llevan a cabo cuando se hacen o cuando se van a realizar las primeras comuniones. Esto pues en la religión católica, y ellas están vestidas de monjas. Sin embargo, no pueden entrar a la iglesia. Tengo entendido que algunos seres como malignos no pueden acercarse a suelo sagrado, como lo son las iglesias o como lo son los cementerios, porque el suelo ha sido consagrado. Pero si se supone que ellas son monjas, ¿por qué no entran, maestro? Hay algunos seres que se visten como monjas para hacer creer que son parte de aquella religión o para creer a dichas personas que quieren atraer que son buenas. Sin embargo, como nos comenta la persona que describe esa historia, dice que son bastante horribles como para ser monjas. Así que básicamente no es como un gran disfraz. Probablemente, como escuchamos en la historia del crucifijo del padre exorcista, estas monjas solamente se estén burlando de la fe de la gente, Luna. Interesante, y más interesante que solamente ataca a niños. Ahora aquí cabe mencionar, los avistamientos, ¿son exclusivos de niños o también hay registros de personas de mayor edad que los hayan visto? No sé si haya registro de más gente que dice o que haya vivido en aquella colonia. Espero que alguien más también nos esté escuchando de aquella colonia en Tijuana, que nos diga si ha sabido algo sobre aquellas monjas. Sin embargo, la persona que se atrevió a contar la historia sí tiene más, sobre todo un relato más grande sobre aquellas monjas, que otros señores. De hecho, eran personas enanitas, que trabajaban en un circo, gemelos, aparte de todo, que ya eran adultos. Ellos también la vieron y lamentablemente uno de ellos pereció a manos de estas monjas, Luna. Bien, entonces no solamente son niños, sino personas que tengan incluso la estatura, como lo menciona usted, de estos enanitos. Por lo que cuentan la historia de esta persona, sí. Bastante interesante, y como les comentaba al inicio del programa, es una historia verídica. Yo quiero preguntarle a las personas que nos están escuchando, ¿qué harían ustedes en caso de encontrarse con un ser de esta magnitud o de este tipo de apariencia? Bastante interesante el relato que nos cuenta el maestro. Ahora bien, ¿existe algún tipo de protección que nosotros podamos tener o que los niños puedan tener, mejor dicho, para que este tipo de entidades no se les acerquen? Existen varios tipos de protecciones que podrían utilizarse con niños. Primero tenemos que saber a qué tipo de criatura tienes enfrente. Una de las latentes de esta historia es que en los 90s ese lugar básicamente estaba desierto. Como dicen, era una colonia desértica. Esto indica que incluso había muchos lugares donde ellas se podrían haber escondido. Lugares un poquito boscosos, un poquito con maleza, inclusive lugares secretos o alguna puerta donde parece que ellas entran y simplemente desaparecen. Así que antes de poder proteger a la gente, primero hay que creerle a los niños. No creo que un niño se atreva a decir una historia como esta cuando es niño. Es porque realmente algo malo está pasando. Sobre todo sabemos que la hermanita menor, que en ese entonces tenía 3 años, las veía y les daba miedo. Entonces ese fue el primer indicio de que aquellas monjas ya estaban alrededor. Y estos dos hermanos, los hermanos mayores de esta niña,
pues uno ya había tenido contacto con ellas y el otro recién las había visto, pero al contarle a su mamá, según nos cuenta en la primera parte de la historia, ella no les creyó, o ella no le creyó a aquel niño, hasta que vieron ensangrentado al otro, Luna. Es muy feo cuando a veces las personas no creemos en las historias de estos pequeñitos que nos cuentan, por ejemplo, las que somos mamás, que nos dicen, mamá, vi un monstruo, mamá, una persona me está siguiendo. Créanles porque se sabe que principalmente los niños tienen sus sentidos abiertos y muchas veces pueden llegar a observar este tipo de seres. Sobre todo, se conoce que los niños tienen otro tipo de energía y una esencia mucho más fuerte que la de nosotros. Por lo tanto, son blanco fácil para este tipo de entidades, ya que los pueden llegar a atraer muy fácilmente con canciones, con juguetes, con cualquier tipo de cosa que les llame la atención, ¿cierto, maestro? Así es, o la otra es infundirles este miedo, porque no creo que sea algo mayor a un miedo total antes de atacarlos, Luna. Muy bien. Bueno, usted nos comentaba que ellas entraban por algún tipo de puerta y se escondían, y siendo que solamente se presentan en fechas de primera comunión, esto nos indicaría que ellas utilizan algún tipo de portal para aparecer y desaparecer. Durante la historia, aquel niño nos comenta que fue a hacer la tarea a la casa de un vecino y su casa se encontraba muy cerca de un barranco. En este barranco nadie se acercaba porque aparte había una puerta bastante lúgubre y nadie quería entrar a esa casa. Los únicos que se encontraban antes de aquella casa eran aquellos gitanos que mencioné antes de que desaparecieran. Entonces, siguiéndolos, ellos siguieron a las monjas por ese sendero porque las alcanzaron a ver que se metían en esa entrada y ellos intentaron entrar a aquella puerta y la puerta no daba a ningún lado, solamente había un muro, así que la probabilidad de que sí sea un portal hacia otra dimensión es muy grande, Luna. Bastante interesante el tema que nos comenta, puesto que aquí ya estamos involucrando a los gitanos. Obviamente no creo que ellos tengan que ver en este tipo de, no sé si podría llamarse maldición, puesto que ellos perdieron un miembro de la familia, ¿verdad? Exactamente, aquel niño que ayudó a estos dos jóvenes a ayudar al otro niño, también lo intentó ayudar en varias ocasiones a escapar de aquellas monjas, cuando el pobre chico se encontraba de noche solo en la calle. A veces no podía ni regresar de una manera segura porque se las alcanzaba a escuchar o inclusive se las alcanzaba a encontrar. De esto también aquellos enanitos trataron de correr cuando ellas iban muy cerca de aquel muchacho y desafortunadamente uno de ellos pereció. Muy bien, pues el tema está bastante interesante. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambie, porque regresando, el maestro Rob continuará con el desenlace de esta escalofriante historia y responderemos a todas sus dudas. Así que no se mueva de su asiento, porque ya regresamos a su programa, La Hora del Miedo. En un momento regresa La Hora del Miedo. ¿Te gustaría tener tu propia varita mágica? Este es tu momento. Taller gratuito Cómo realizar las varitas mágicas. Descubre cómo realizarlas, entre otros secretos. ¡Anímate ya! Curso inicia este 26 de agosto. Con la Hermandad K tienes tu lugar.
los invitamos al taller gratuito Todo sobre las brujas y brujos eclécticos. Descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la Hermandad K. Del 30 de agosto al 1 de septiembre. Descubre los misterios de la magia. Con la Hermandad K tienes tu lugar. Llegó el momento de que abramos la escuela, y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Ya regresa la hora del miedo. Ya regresamos completamente en vivo en su programa La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema de esta noche, vamos a darle salida a los comentarios del público. Vero Mendiola nos dice, linda noche maestros. Claudia López, saludos, buenas noches. Jaciel López, hola, hola, saludos desde Cancún. Nos escuchan desde muchos lugares, muchas gracias Jaciel. Manu Baos nos dice, ¿no se podría contrarrestar a los ataques de tales entidades? Es decir, defenderse o devolver el daño. Sí se podría defender, pero como repetí antes, primero hay que fijarse qué tipo de entidades estás combatiendo. Porque si te equivocas un poquito de la entidad y utilizas algo que realmente no hace que te proteja, que incluso ponerte en peligro. ¿Cómo es que nosotros podríamos saber qué tipo de entidad o a qué nos estamos enfrentando, maestro? Depende de cómo esté atacando y a quién esté atacando a veces. Por ejemplo, hay algunas entidades que te atacan en sueños, otras entidades que, como lo dijiste antes, Luna, tratan de atraerte con algo que te gusta, y hay otras que tratan de causarte temor porque el miedo los hace más fuertes, Luna. Muy bien. Emery nos comenta, así le pasó a mi abuela. Cuando era niña, le dieron posada en un ex convento. Sus papás habían salido porque iban a checar la nueva casa. Ella y otra hermana de ella vieron unas monjas. Ellas las siguieron y les empezaron a abrir puertas, que en ese entonces eran súper pesadas para que una brisa lo hiciera. De ahí empezaron a espantarlos y tirarles cosas. La verdad desconozco la historia de este convento, pero se cuenta que ahí asustan y se ven ventanas por las ventanas a estas monjas. Es interesante esto lo que nos comenta Emery, pero es muy interesante porque en muchas culturas o en muchos países también existen historias sobre monjas, no solamente en México, sino en Rusia, en Roma, en muchísimos lugares hay alguna historia de algún convento abandonado o de algún aparecido en forma de monja. Esto es muy interesante, maestro. Sí, lamentablemente muchos seres, muchas entidades juegan con ese sentimiento de querer protección a lo que se le llama a Dios en esta religión. Y lógicamente, como hay muchos seguidores de esta religión, pero realmente no tienen una espiritualidad o una fe sobre lo que hacen, estos seres tienden a disfrazarse de monjas, sobre todo monjas, a cualquier otro tipo de cosas, para demostrarte que no te temen o que tus rezos o que lo que tú estés haciendo no sirve de nada, Luna. Básicamente
están jugando con la fe de las personas? Están demostrándote que no les haces daño, Luna. Muy bien, pues ahí tenemos el comentario del maestro Ro. De hecho, en el bloque anterior, el maestro nos relata esta historia sobre los niños que en un pueblo de Tijuana los empiezan a perseguir unas monjas o unos seres disfrazados o vestidos de monjas, que cada que hacen su primera comunión van desapareciendo estos niños misteriosamente. ¿Pero a dónde los llevan? ¿Qué hacen con ellos? Todo esto y más nos los va a relatar el maestro a continuación. Adelante, maestro, con el desenlace de esta historia. Gracias, Luna. Pues comenzamos con el relato del hermano mayor, que comienza con 2 clases de catecismo también. Él comenta que las clases eran más temprano en ese momento, que se quedaban jugando fútbol en el espacio a un lado de la iglesia y enfrente del convento. Las monjas en el convento eran amables, e incluso cuando terminaban tocaban a su puerta y les daban vasos de agua a todos los niños. Pero una vez les sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro y de aspecto muy diferentes a las primeras. Parecían que estaban maldiciendo a los niños, y lo más raro es que no estaban en la parte de la iglesia, sino a un lado de la calle, que había un terreno baldío enfrente del lugar de juegos. Ellas decían cosas malas, muy malas de verdad. Las estaban ignorando, pero justo la pelota fue a parar cerca de ellas, y un niño fue a recoger la pelota. Una de ellas fue corriendo como si fuera a tomar al niño, así que este niño corrió hacia los demás, y las monjas se reían a carcajadas, pero parecían más alaridos. Mientras las veían, una de las monjas del convento abrió las puertas y le dijo a todos los niños que se metieran con ella. Todos corrieron, pero cuando aquel hermano mayor volteó, vio como otras 2 monjas más jóvenes corrieron en dirección a las negro muy amenazantes, y estas corrieron para atrás, pero se reían muy horriblemente. Después se acercó una de las catequistas y le pidió que no se quedaran a jugar, y menos cuando esas monjas estén alrededor. Así que este niño le preguntó que si esas monjas de negros eran malas. Ella le contestó que ellas no eran monjas, eran personas locas que querían asustar. Y en ese momento, aquel chico hizo una pausa, como si la siguiente parte de la historia le doliera un poco. Así que él aseguró que esas eran más malas de lo que ellas creían, ya que poco tiempo después pasó algo con un niño de nombre Alan. Él pausó en ese momento, y el hermano menor sabía muy bien por qué. Alan era el compañero del salón de su hermano que falleció durante esos días. No sabía cómo, pero él sabía que su muerte fue demasiado fea. Para los que no conozcan aquella colonia, esta es una especie de cerro pequeño y termina en un barranco por uno de sus costados. Estos barrancos daban a un arroyo con algo de tierra a su alrededor. Hoy en día hay un bulevar y es uno de los más transitados en Tijuana, pero al principio de los 90s no existía nada en ese lugar. En el arroyo encontraron el cuerpo de Alan, y todos los curiosos se asomaban arriba del barranco para ver aquel desfile de patrullas alrededor del cuerpo del niño. El hermano mayor recordó que Alan estaba jugando con todos aquel día el encuentro de las monjas. Y después, aquel hermano las volvió a ver una noche muy cerca de la escuela. Cuando dijo esto, recordó lo que vio hace un rato atrás en aquella escuela. Él comenzó a pensar que el vecino hubiera muerto si su hermano no hubiera pasado en ese momento por ese lugar. Las cosas más macabras sucedieron más adelante. Cuando volvió a ver a su vecino, fue de muy lejos. Él se asomaba por su casa en una ventana. La mitad de su cara estaba cubierta por una venda, cubriendo las heridas. Ese día, el papá estaba preparando la mudanza. No sabrían cuándo se fueron, pero se mudaron de esa colonia, y nadie supo qué fue lo que pasó, pero tampoco le dio importancia. Solo él y su familia sabían que tenía que ver
con aquel día cuando iban escapando, y que ese día fue la causa de que el vecino se fuera de la colonia. Después de ese día, su hermano mayor fue el acompañante a todos lados. Donde ellos saldrían, siempre se acompañaban. Su madre hasta el día de hoy se siente culpable de no darle la importancia necesaria en ese momento, ya que una tarde después notaron la ausencia de Oliver. Oliver era un gato callejero que adoptaron cuando él era un bebé. Se acostumbraba a desaparecer por las mañanas, pero en la tarde llegaba como todos los demás miembros de la familia, y siempre llegaba con algún regalo, algún pajarillo, un ratón o un insecto, pero siempre llegaba, siempre al atardecer, sin falta. Ese mismo día, pasaban de las 8 de la noche y él no aparecía. Él se quedó solo con su hermana, ya que su madre y su hermano fueron a buscar pan y de paso a ver si podía encontrarse a Oliver. En ese momento, se escuchó un chillido de un gato, demasiado aterrador. Aunque empezó de un sonido como de gatos peleándose, se fue transformando. Sin duda, era como un chillido de dolor. Este niño salió corriendo pensando que era su gato Oliver, que se había topado con algún perro. Pero cuando salió a la calle, el ruido desapareció y algo le decía que se metiera en la oscuridad. Dio unos cuantos pasos hacia la calle, pero él, como si hubiera roto el trance, recordó que su hermana menor estaba sola en la casa. Al darse cuenta de que había dejado la reja de la casa y la puerta de su casa bastante abiertas, él regresó corriendo, ya que tenía que cuidar a aquella hermanita. Cuando cerró la puerta, el chillido comenzó de nuevo. Él creía que en todo el vecindario podían haber escuchado aquel chillido, que no habría nadie que no lo podría haber escuchado. Cuando se fue acercando hacia su casa, esta vez que ya notó que debería de estar enfrente de ella, se cayó. Después escuchó como algo en el techo, un golpe seco, como si hubieran aventado algo pesado en una bolsa. Él creyó que era obvio que habían lanzado algo a su casa, algo como muerto. De pronto escuchó el sonido de la reja abriéndose, y luego la puerta de su casa. Se alertó de pronto cuando vio entrar a su madre y a su hermano, riéndose, y esto lo tranquilizó porque sin duda no habrían visto ni escuchado nada. Él comenta que su error más grande fue no haberles dicho absolutamente nada. Era muy difícil ver tranquilidad, así que prefirió esperar y callar. Comenta que solo ese sentido lo sabrán aquellos que viven con una familia con tantos problemas, y ahora sumarle esto era demasiado. Mientras cenaban, él escuchaba ruidillos en el techo, pero la cena siguió porque no le dio importancia, hasta que de pronto algo sacudió con fuerza en el techo, y esta vez todos lo notaron. El hermano mayor se puso su chamarra para revisar, pero su hermano menor salió deprisa intentando llegar antes, ya que él sentía que tenía que proteger a su hermano mayor. Este amaba tanto a su gato, y si aquello que estaba arriba era aquel gato muerto, no quería que él lo viera primero. Así que le dijo que subiría, que por favor sostuviera la escalera de madera para subir. Le explicó que el peso de él era menor, y que si se rompía, él no podría atrapar a su hermano mayor. Así que este accedió. El menor al subir vio una figura. Era Oliver, o al menos eso parecía, pero estaba parado viendo la calle, viendo directamente hacia el horizonte. Este le habló de todas las maneras posibles, pero el gato ni se inmutaba. El mayor le preguntó que qué tenía, que si el gato estaba bien. Este le dijo que sí, que no se preocupara. Pero justo cuando hacía esto, Oliver, o el gato en el techo, volteaba lentamente como que si él sabía lo que hacía, como si esta criatura se burlara de él, que quería amenizar las cosas para su hermano.
Él comenta que lo que vio podría causarles las peores pesadillas e incluso para los creyentes en esto. Él comenta que Oliver, al voltear, tenía media sonrisa, que el gato le congeló el corazón, porque aquella parte del rostro que le sonreía al animal parecía ser la de un niño, y el rostro que tenía el gato parecía ser aquella mitad que le faltaba al vecino. En ese momento, instintivamente él dio un paso hacia atrás y cayó, pero su hermano mayor no midió bien y los dos se dieron un buen golpe. Entraron corriendo hacia la casa, le comentaron a su madre lo que había allá arriba, que el gato que estaban revisando no era Oliver, que era algo más. Toda la noche se escuchaba aquel chillidos de dolor de aquel gato, pero sabían que no era su gato, esperaran que no fuera Oliver. 2 días después, cuando él fue a hacer la tarea a la casa de uno de sus amigos, se dio cuenta que algo lo seguía. Por el techo, un gato iba caminando y lo iba observando. Él sabía que era aquel gato que había visto en su techo varias noches atrás. Lamentablemente, este gato los trataba de llevar hacia otro sendero, hacia otra calle para que no llegara a su casa. Fue en este momento donde otra vez aquel niño gitano lo salvó, que le dijo que lo corriera, que él iba a entretener al gato. Y esta vez fue la última vez que se vio a aquel niño. Tiempo después, un día pasando por una casa donde decían que vivían los gitanos, decidió ir a agradecerle a aquel niño. Intentó ver adentro, a ver si podía ver si estaba aquel niño. Tocó la puerta, pero nadie le abría. Se asomó por la ventana y se dio cuenta que habían 2 figuras moviéndose, 2 figuras que estaban adentro de la casa. Decidió irse porque nadie le abría, pero en el momento siguiente, cuando él regresó, todo empezó a oscurecer de la nada, como si de un momento a otro pasara de día a noche sin que él se diera cuenta. Él iba pasando por aquella casa cuando notó que en el techo estaba una de estas monjas y junto a ellas aquel gato con la mitad de la cara del niño. Él intentó correr hacia su casa, pero sabía que las otras monjas estaban a su alrededor. Así que uno de los vecinos que iba pasando junto a él se dio cuenta que estas monjas estaban al acecho de este niño. Él iba en bicicleta. Él dice que él era el mejor ciclista que había encontrado en toda su vida, porque lo subió en su bicicleta y los dos salieron huyendo directamente hacia su casa. Hubo un momento en que el gato se les cruzó por enfrente, que hizo que cayeran los dos de la bicicleta, lastimándose las rodillas bastante feo. Sin embargo, los dos se pararon, corrieron, porque sintieron que 2 de estas monjas estaban a punto de agarrarlos. Llegaron a su casa sanos y salvos. Después de este encuentro y después de que la madre vio todos los rasguños y raspones, agradeció a aquel niño, le pidió que se quedara en su casa para que no tuviera problemas, que le iban a hablar a sus padres, pero él les comentó que no podía hacer esto, que iba a sortear aquellas cosas y que llegaría a su casa. Efectivamente, aquel niño sí llegó a su casa. Ya no lo persiguieron más. Pero todas las noches, a pesar de que ellos ya habían recuperado a Oliver, aquel gato se quedaba en su techo, siempre aullando como si estuviera adolorido, porque no eran maullidos, eran como gritos de dolor. Se dieron cuenta que esto no terminaría y la familia se mudó hacia otro estado, ya no sabiendo nada más sobre aquellas monjas
hasta el día que volvieron a salir en las noticias, Luna. Qué intensa historia la de esta noche, maestro. Yo me pongo a imaginar cómo sería encontrarme un gato con una apariencia casi humana, sobre todo la apariencia de uno de mis vecinos o de la parte de la cara de uno de mis vecinos. Esto es realmente algo perturbador. En la historia usted nos comenta sobre este tipo de monjas, de entidades, y me pongo a pensar un poquito en lo que nos decía, que tenían algo así como una energía vampírica. Me lleva a pensar mucho en las esfinges, este tipo de criaturas que pues en algún momento sí han llegado a transformarse en algo así como humanoide. ¿Podría tratarse de este tipo de entidades? Claro que las esfinges no están vestidas de monja, pero pues tienen similitudes. Tienen similitudes, pero sin embargo las esfinges tienden a ser un poco zoomórficas. Las esfinges pueden incluso parecer una esfinge, Luna. Muy bien. Ahora bien, sabemos otro punto interesante es el hecho de Oliver, el gato. Sabemos que las brujas utilizaban este tipo de animales, o ellos están muy relacionados con la brujería y se conoce que son pues acompañantes muchas veces de las brujas. Pero sin embargo, este era un gato completamente normal, se comportaba pues como una mascota doméstica hasta que tiene un encuentro con estas monjas. ¿Sería posible que ellas hayan podido tomar al gato y hacer algún tipo de posesión o meterle algún tipo de energía para que este gato se convirtiera algo así como en un guía de ellas, en un protector de ellas, para que trabajara para ellas? Afortunadamente, este chico comenta que Oliver no era aquel gato. Sin embargo, probablemente pudieron hacer algo que hasta ahorita no podría asegurarte que es. Pero sin embargo, el simple hecho de que aquella criatura o aquel gato solamente pudiera estar de noche nos podría dar una pista de que aquel gato también podría ser algún tipo de criatura que solamente esté utilizando incluso un ilusionismo, que es una parte cinética muy conocida de los vampiros, que solamente sea una ilusión para poder llevarte hacia donde las monjas querían que el niño fuera, porque realmente este gato ni siquiera se metía a su casa, ni siquiera hacía el intento por meterse a su casa, solamente mandaba esos alaridos para que tuvieran este miedo, Luna. Muy bien, entonces sería algo así como un receptor que haría que estos niños mandaran esta energía de terror para que estas monjas se alimentaran de esta misma energía y pudieran cometer este tipo de pues atrocidades. Tal vez sí, digo, poniéndose un poco en el lugar de aquel niño, imagínate tener un gato que te sonríe y la mitad de la sonrisa sea la cara arrancada de tu vecino. No creo que no tengas miedo, Luna. Sí, pues definitivamente. Otro punto que me parece muy interesante es que, por ejemplo, bueno, yo en lo personal tuve mucho contacto con gente gitana. Ellos tienen una tradición que dice que sus muertos no son enterrados de la manera apropiada. Las almas de estos pues familiares tienden a vagar por lo menos hasta cumplir algún tipo de destino. Este podría ser el caso de este pequeñito que ayudó a
los otros niños. ¿Podría ser un protector? Probablemente sí. Desafortunadamente sí se sabe un poquito sobre las noticias, porque realmente salió en las noticias de aquellos años que en uno de las colonias aledañas a esta colonia, en un lugar baldío, sí encontraron el cuerpo de un niño con ropas extrañas parecidas a las gitanas. No podemos decir que se refiera exactamente a aquel niño que les ayudaba, pero las coincidencias son muy grandes, Luna. ¿Tiene usted algún registro o existe algún registro de que este tipo de sucesos sigan pasando? Pues el último registro de aquel suceso es precisamente aquella parte periodística que se hizo alrededor sobre aquellas maletas dejadas en el ayuntamiento. Primero tendríamos que entender por qué los testigos aseguran que fue una monja, porque ellos aseguran que fue una monja la que dejó aquellas maletas. La segunda es por qué aquella monja dejaría unas maletas en un lugar tan público como es el ayuntamiento de Tijuana, y por qué llamar tanta la atención, Luna, si se supondría que para poder seguir haciendo lo que ellas hacen, lo que menos necesitan es llamar la atención. Así es. Y pues el tema está muy, muy interesante. Los invitamos a todas las personas que nos escuchan a que se unan al chat de Criaturas Nocturnas, ya que estaremos hablando sobre este tema y muchas otras cosas más ahí en el chat. Estamos llegando a la parte final del programa, pero antes de marcharnos, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron atentas como cada martes. Antes de despedirnos, quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario. Pues existen muchas historias más sobre estas monjas alrededor de esta colonia en Tijuana. La colonia Guaycura. Espero que si alguien que nos esté escuchando de ese lugar tenga más historias, nos las haga saber, para poder desenmarañar un poquito más sobre estos entes. Pues ahí tienen el comentario del maestro Rob. Yo por mi parte quiero darle muchas gracias a todos sus comentarios, a todas las personas que estuvieron esta noche con nosotros. Muchas gracias por compartir este programa y los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya hemos dejado en la cajita de comentarios, y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima. Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión. Ha 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 ha!